Hola, buenas tardes, yo soy David Pérez Vega y este es mi canal Bienvenido Bob. Hoy quería comentar este libro, Más allá de los eones y otras historias en colaboración del escritor norteamericano H.P. Lovecraft, nacido en Providence, Estados Unidos en 1890 y muerto en la misma ciudad en 1937. Este libro me lo regaló Almudena en las Navidades de hace un año, si no recuerdo mal, y tenía desde hace un año pendiente leerlo. ¿Qué trae dentro este volumen? A ver, como leí en este libro, en las cartas 1 de Lovecraft, Lovecraft muchas veces no tenía éxito con la venta de sus propios relatos en las revistas. Entonces, una forma de sobrevivir que tenía, que solo cuenta José María Nebreda en el prólogo de este libro, era ofrecer sus servicios como corrector de textos. Y aquí, de hecho, hay algunos autores con los que está colaborando en estos relatos del libro de Valdemar, que se cartea en cartas 1, entonces son como libros que están relacionados, porque se le cuenta a sus amigos, pues he arreglado el relato de no sé quién, esto está aquí en cartas 1 y ahora he leído los relatos arreglados aquí, ¿no? Son dos libros que se pueden leer en conjunto si eres fan de la obra de Lovecraft, porque si no, lógicamente, pues es recomendable que leas los cuentos de Lovecraft, aquí volumen 1 y volumen 2, que yo creo que probablemente es la mejor edición que hay ahora mismo, de Valdemar. Bien, entonces, lo que hay en este volumen, en los relatos de colaboración, bueno, vamos a encontrar, además del prólogo de José María Nebreda, 26 cuentos. Este libro se editó por primera vez en Estados Unidos en 1989, en la editorial Arkham House, que es donde salió la obra de Lovecraft, y la edición corrió a cargo de S.T. Joshi, que Joshi es un admirador de Lovecraft, hizo una biografía y es un experto en su obra. Joshi dividió esta antología de 26 cuentos en dos grupos. Literalmente dice: revisiones de primer orden de las que podría decirse con absoluta seguridad que fueron escritas completamente o casi por Lovecraft, y las revisiones de segundo orden, que son aquellas en las cuales Lovecraft intervino de manera menos obvia, aunque en ocasiones con cierta extensión. Vale. Según Joshi, hay aquí relatos en los que el escritor que los acaba firmando no escribió ni una sola palabra, y Lovecraft trabajó en esos cuentos como de fantasma o de negro literario. A veces lo que pasaba era que esta gente le venía con ideas vagas para hacer un cuento, y a esas ideas de esas personas Lovecraft les daba forma y escribía realmente el relato. Lo sangrante, y eso lo leí en cartas 1, era que esos cuentos escritos arreglando las ideas de otro de Lovecraft eran más fáciles de colocar en las revistas cuando Lovecraft mandaba sus propios relatos, que realmente eran mucho mejores. Pero las revistas pulp de la época preferían ese nivel más bajo de Lovecraft en colaboración con otros escritores que el suyo propio, que era como un nivel más alto para el lector que esperaban esas revistas en la época. Y de hecho los vendía a un precio bastante más alto esos relatos que eran de peor calidad que los suyos propios. Bien. Dentro del primer grupo que nos vamos a encontrar aquí hay dos relatos que yo ya había leído realmente, son los dos primeros. Los había leído en el primer libro que leí de Lovecraft, que fue este de Alianza. El Clérigo Malvado y otros relatos, pues tienen dos relatos que directamente, uno sí ponía que era en colaboración y el otro directamente aquí venía como cuento de Lovecraft, que era Encerrado con los faraones de 1924 y Los muros de Eric también de 1924. Vale, Encerrado con los faraones, y eso lo leí aquí porque en cartas 1 porque lo contaba Lovecraft en alguna carta, es un encargo del editor donde el mago y escapista de la época, Houdini, que era muy famoso, se le ocurrió una idea de un relato que él era el protagonista y estaba en Egipto y le secuestran y acaba como en el interior de una pirámide, hay unos seres extraños del interior de la pirámide que no deberían estar ahí. Y este cuento apareció firmado por Houdini, pero vamos, el escritor del 100% del cuento es Lovecraft, por eso en algunas antologías de cuentos de Lovecraft aparece como suyo y no aparece el cuento el nombre de Houdini. Hay una frase que ya me hizo gracia cuando la leí en 1990 y me ha vuelto a hacer gracia ahora, que dice: los hipopótamos no deberían tener manos humanas, ni llevar antorchas, y tampoco podían existir hombres con manos de cocodrilos, que esto es muy bueno. Dice, entonces, bueno, este cuento
yo creo que no desmerece realmente a la obra de Lovecraft porque es suyo, no es de los mejores de Lovecraft, pero vamos, es un cuento que está a la altura de su obra, ¿no? Digamos. El siguiente, Los muros de Eric, de 1924, está escrito en colaboración con un señor que se llama Kenneth Sterling. Este cuento me encantó cuando lo leí en 1990 en este volumen y ahora, más de 30 años después, me ha vuelto a encantar y es el mejor relato para mí que hay en esta antología de Más allá de los eones. Es un cuento más que de terror, realmente de ciencia ficción. Está ambientado en Venus. Los humanos han colonizado Venus y ahora allí sigue habiendo como una civilización de unos seres como mitad reptiles, mitad humanoides que tienen ciudades, son como buenos constructores, pero los humanos los desprecian. Me recuerda un poco al libro, por ejemplo, de Ray Bradbury, el de Crónicas Marcianas. Es posible que Bradbury hubiera leído Los muros de Eric y le sirviera de inspiración. Entonces, el relato habla la aventura, nos cuenta la aventura de un astronauta humano que está por ahí caminando por la superficie de Venus y están buscando como unos cristales que tienen mucha energía y usados en la Tierra es como que transmiten energía. Llega a un claro donde hay un cristal y hay un astronauta muerto allí y se da cuenta de que realmente el cristal y el astronauta no están a la superficie, sino que hay como una especie de construcción, como una especie de bóveda que es transparente. Entonces él, sin pensárselo mucho, entra en ese laberinto, que al final va a ser un laberinto, una construcción laberíntica transparente, y es un relato bastante angustioso sobre la vanidad humana. Entonces, entre el prólogo y estos dos cuentos, Encerrado con los faraones y Los muros de Eric, ya llevamos 95 páginas y hasta aquí la antología va bastante bien. Luego, los siguientes relatos, La cosa va a decaer, son unos relatos que están en colaboración de una mujer que se llama Winifred Virginia Jepson. Y son dos cuentos, uno se llama La pradera verde, de 1918 y 19, no sé por qué son 2 años, y El caos rectante, de 1920-21. El primero, el de La pradera verde, empieza de una manera absolutamente delirante. Hay un meteorito que viene del espacio, incrustado en el meteorito hay un libro con páginas metálicas y dentro de ese libro es donde está el relato que vamos a leer. Es un relato muy decepcionante porque básicamente es contarnos como las visiones mágicas de una pradera verde y es un poco lo mismo el segundo relato, ¿no? El del caos rectante, que es una persona que ha tomado opio y nos cuenta como sus alucinaciones en un mundo fantástico donde hay una especie de chicos que tocan la flauta. Es un poco, yo creo, los cuentos que le gustaban a Lovecraft de Lord Dunsany, que a mí es un tipo de cuento contemplativo, como los viajes de Cartel Random, que no me acaban de gustar. Es la parte de Lovecraft que menos me gusta. Como curiosidad, lo he buscado en internet y hay rumores de que esta mujer, Winifred Virginia Jepson, fue amante de Lovecraft, atención, y que llegó a separarse de su marido por este tema. Lovecraft la admiraba como poeta y llegó a escribir un ensayo sobre sus versos. El siguiente colaborador, aquí sube el nivel otra vez, es Adolphe de Castro y es La última prueba, de 1927, y El verdugo eléctrico, de 1929. La última prueba tiene casi 50 páginas en el formato que tiene muchas palabras por página de la editorial Valdemar, es prácticamente pues una novela corta. Nos lleva hasta San Francisco a finales del siglo XIX. Hay un médico que trabaja en la prisión de San Quintín, que luego tiene una relación de amistad con un político que era de Nueva York y tiene una relación de amor con la hermana del político. Y luego aquí hay ya elementos muy pulp porque este médico fue a Asia y se trajo unos sirvientes del Tíbet, que hay un sirviente que vamos a ir descubriendo que parece un vampiro posiblemente. Es un cuento realmente muy pulp, pero la verdad es que no está nada mal. Quizás pierde el cuento cuando se recalcan algunas ideas todo el rato de forma excesiva, porque el ayudante este, que puede ser un vampiro, que se llama Surama, dice que se ríe de un modo extraño para hacernos sospechar que no es humano, y esto lo repiten un montón de veces. El verdugo eléctrico nos lleva hasta México y hay un investigador de una compañía minera que tiene que ir a ver si encuentra a un trabajador de la compañía de México que se ha fugado con unos papeles, se lo va a encontrar en un tren. Es todo como muy raro porque el hombre está obsesionado con un invento que es como una especie de silla eléctrica que lo quiere probar con él, y una cosa muy divertida
es que aquí aparecen los mitos de Shurut. O sea, una cosa que me hizo mucha gracia, que cuando eso lo contaba en las cartas uno a sus amigos, que Lovecraft, cuando hacía relatos en colaboración con otras personas, iba metiendo los dioses y los monstruos de los mitos de Shurut y los mitos de sus amigos, los iba metiendo en los cuentos de la gente con la que colaboraba. Por lo tanto, este de Adolf de Castro es uno de esos cuentos en los que Lovecraft mete su propio mundo referencial con Shurut. La siguiente colaboración es con una escritora que se llama Celia Gibson y son 3 cuentos y me ha parecido de lo mejor de la antología. Quizás, como los 2 primeros digo que me gustan, pero que ya los había leído, el gran descubrimiento del cuento, de la antología de cuentos, sean las 3 colaboraciones con Celia Gibson, que es una mujer que era de Kansas y sitúa sus cuentos en Oklahoma y habla como de los viejos mitos del oeste. Y entonces, las visiones estas de Lovecraft con los mitos del oeste y los nativos americanos me ha parecido muy original. El primer cuento se llama La maldición de Jin y es de 1928. Hay una pareja de colonos que van desde el este hacia el oeste y el chico tiene una fijación con las serpientes que le dan mucho miedo y claro, lógicamente todos sabemos que no va a parar de toparse con serpientes. De hecho, hay un mito entre los indios que es el dios Jin, que es un dios serpiente, que esta pareja, pues de un modo u otro, va a conseguir enfadarle y está enmarcado también el dios serpiente Jin dentro de los mitos de Shurut. Es un buen cuento. Me gusta quizá más el siguiente, El Montículo, que es de 1929-1930. Tiene 88 páginas y con el paginado este que he mostrado de esta edición podemos hablar tranquilamente de una novela. Puede ser una novela corta, pero esto creo que es una novela. También se sitúa en Oklahoma, también aparece el mito de la serpiente Jin y también aparecen algunos de los personajes del relato anterior, que esto me ha gustado bastante, que estaban relacionados. Y hay un montículo a las afueras de un pueblo donde históricamente va desapareciendo gente y esto te lo va contando, que me parece muy interesante y crea un misterio bastante bueno y hay un investigador que va a intentar averiguar qué pasa allí. También esta narración tiene la técnica del relato dentro del relato porque el investigador se va a encontrar un manuscrito de un explorador español, el manuscrito es de 1545 y te va a contar su exploración de una ciudad fantástica que estaba allí. Ahí me parece que pega un poco el bajón porque Lovecraft dedica demasiadas páginas a narrar la ciudad fantástica que me recuerda un poco a las páginas más aburridas de la novela de Lovecraft, en las montañas de la locura. Pero también hay un exceso, por ejemplo, que usa el adjetivo extraño, lo usa de un modo exagerado y eso es lo que le convierte una narración que podría ser buena en una narración un poquito pulp. Pero ya digo que es una novela corta que está bastante bien. El tercer cuento de esta mujer, de Gibson, en la antología se llama La cabellera de Medusa y es de 1930. Hay un viajero que va en coche por una carretera secundaria, se le hace de noche, va a llover y ve una casa solitaria, no se le ocurre nada mejor que parar, llamar a la puerta, aparece un anciano allí que le acoge y le empieza a contar una historia que le ocurrió en esa mansión cuando vivía su hijo, tenían esclavos, tenían servidumbre y es su hijo que fue a Europa y en París conoció a una extraña mujer y claro, como indica el título, la cabellera de la Medusa, pues todos sabemos que esa mujer va a ser Medusa, ¿no? Hay un rito con este tema que sigue siendo un poco el rito de los mitos de Shurut. El siguiente colaborador es Hazel Head, que tiene 5 cuentos en la antología, después de Gibson, que ya digo que me parecían bastante buenos. Aquí el nivel vuelve a bajar un poco. El primer cuento es El hombre de piedra, de 1932, y hay una persona que se tiene que acercar a una región rural donde desapareció un amigo que era escultor, y en una cueva aparece una figura tallada aparentemente con un metal extraño, que es su amigo y su perro, y es demasiado realista. Vamos a saber pronto, al ser una antología de cuentos de terror, que esa figura no es una escultura, sino que es el propio amigo que de algún modo se ha convertido en piedra. También aparecen los mitos de Shurut aquí, aunque este cuento me parece un tanto convencional. El siguiente cuento de este señor, de Harold Gerald, pero reescrito por Lovecraft, sería El horror en el museo de 1932. Y este señor nos vuelve a mostrar sus obsesiones con las estatuas, porque es un museo de estatuas de terror, y el narrador es una persona racionalista, y el celador del museo le apuesta, o sea que no aguanta,
dormir allí una noche. El otro acepta la apuesta y claro, no era una buena idea, amigos. El siguiente cuento se llama La muerte alada, de 1933, está situado en África. Esto hace que sea algo más original. También es original la idea del científico loco que quiere matar a un adversario con unos insectos modificados, y esos insectos al final hay uno que entra como una posesión infernal con el alma del científico que van a matar, que es muy loco. En realidad no está mal este cuento, es muy cool y es tan loco que acaba siendo divertido. El siguiente cuento de los 5 de Hazel Gerald es el mejor y es el que da título a la antología Más allá de los eones, de 1933, y realmente este no es un mal cuento. También nos va a hablar de un museo donde hay una extraña momia que nos va a contar la historia de cómo apareció la momia, que es de unas islas volcánicas que aparecen en el Pacífico, aparecen de vez en cuando, un barco las vio, entró allí, había como una cueva, entraron, había como una estancia y se llevaron la momia, ¿no? Y esta momia, años después, está en el museo sin dar ningún problema, es como que empieza a mostrar rasgos extraños, empiezan personas extrañas del Pacífico a visitarla, hay una especie de culto secreto con ella. Este cuento no está mal. Y de hecho Lovecraft hace aparecer aquí la ciudad o el mundo de Hiperbórea, que está creado por uno de sus amigos, que es Clark Ashton Smith. Y de hecho a Smith le hace aparecer como pintor en algún cuento, hace aparecer su mundo de Hiperbórea. También es una cosa curiosa esto de que Lovecraft metía referencias de los relatos de sus amigos en estos cuentos con los que colaboraba. El último, y en este cuento, el de Más allá de los eones, sí que me parece que la tensión narrativa está bien llevada. El último de Heald es el horror del cementerio, de 1933-35. El nivel vuelve a bajar un poco, me recuerda al planteamiento del hombre de piedra, el primero de los suyos. Dice, hay alguien que mediante un brebaje consigue que el cuerpo parezca que está muerto, y es un tema con los enterramientos vivos, no me ha entusiasmado. El siguiente colaborador, o cuento con los que colabora Lovecraft, es William Lumley, y contribuye con un relato que se llama El diario de Alonso Typer, de 1935. Y este me parece que tiene un buen nivel. Es un investigador del oculto que entra en una casa maldita y se crea un ambiente como muy enfermizo, que me ha recordado algunos de los cuentos de Thomas Ligotti. Vale, estos 15 cuentos que he comentado son la primera parte, esa que decíamos que eran colaboraciones 1, donde se supone que Lovecraft ha reescrito o escrito el cuento entero. Nos quedan 11 relatos más, donde aquí ya son colaboraciones menores, donde el cuento lo presenta otro escritor y Lovecraft es como que lo ha revisado y ha corregido cosas. Como Lovecraft mete menos mano en estos cuentos, el nivel baja y realmente son peores. Cuando tú lees una antología de Valdemar, por ejemplo esta, como una antología de cuentos de terror en el mar, el nivel suele ser bueno porque hay escritores que a lo mejor no han pasado a la historia de la literatura, pero acertaron una vez, tienen un cuento bueno y ese cuento está en la antología. Por lo tanto, el nivel medio de las antologías de cuentos de terror de Valdemar suele ser bueno y está por encima de estos 11 cuentos reunidos aquí, que la característica que los une es que Lovecraft les dio una revisión, pero muchos son malos, o sea, son cuentos pulp, son cuentos de revista barata y serían intrascendentes si no fuera porque están unidos a la figura ya mítica de Lovecraft, ¿no? El primero se llama El horror en Martin Beat, de 1922, con Sonia Green, que es un pueblo de costa, que hay una especie de terror del mar y arrastra a unas personas hacia el mar, bueno, un poco yo creo intrascendente. El siguiente colaborador es C.M. Eddy, y Eddy tiene aquí 4 relatos. El primero se llama Cenizas, de 1923, y nos lleva de nuevo al mundo de los científicos locos. Hay un científico loco que me recuerda un poco a lo del hombre de piedra, este que puede transformar a la gente en piedra. Aquí la puede transformar en cenizas y me ha parecido un poco convencional. El siguiente es El devorador de fantasmas, de 1923, y alguien que atraviesa un bosque pues también tiene que pedir refugio en una casa solitaria. Es un poco similar al de Gibson, al de la cabellera de Medusa, el planteamiento. Acaba siendo un cuento de fantasmas y me ha recordado alguno de los cuentos de Algernon Blackwood, del que he leído una antología que está en el canal si alguien la quiere buscar. Me ha parecido un poco mejor que el anterior.
El siguiente cuento de este señor se llama Querida Muerte, de 1923, y es el mejor de los 4 relatos de Eddie. Hay un hombre aquí obsesionado con la muerte que se acaba convirtiendo en embalsamador profesional, y aunque no de un modo directo, pero sí se insinúa que este señor es necrófilo, y es un relato muy inquietante, y lo interesante y original es que no tiene ningún elemento fantástico. Es simplemente un hombre obsesionado con la necrofilia y ambientado como con muertos y cementerios y demás. Este sí me parece un cuento bueno. El último de este señor, de Eddie, se llama Sordo, Mudo y Ciego, es de 1924, y el personaje es original porque es un excombatiente de la Primera Guerra Mundial que tiene estas características del título, que escribe poemas y va a empezar a recibir unas voces del más allá. Vale, el siguiente cuento se llama Dos botellas negras, de 1926, y es de Wilfred Bland Tamat. Y está situado en un pueblo donde va a visitar, donde su tío ejercía de sacerdote, ha desaparecido o ha muerto, pero se supone que su cuerpo no está enterrado en su tumba, y hay un señor que es el sacristán que puede tener algún oscuro secreto del pasado. Es un cuento que tiene muchísima alma pulp, no está mal del todo. El siguiente se llama La trampa, de 1931, de Henry Whitehead. Y es sobre un profesor de universidad que posee un extraño espejo que acaba absorbiendo como hacia el otro lado a uno de sus estudiantes, y la historia de este cuento sí me ha parecido que tenía un nivel un poquito mejor que el de la media. Este cuento no está mal. Luego el otro es El árbol de la colina, de 1934, de Duane Rimmel. Este sí me parece un cuento más convencional, sobre una región de una tierra encantada donde los lugareños no quieren ir, y el protagonista sí que se va a acercar, llega a un árbol, donde desde el árbol se ve como una especie de paisaje que no existe, toma unas fotografías que están en unas ciudades antiguas que tampoco existe, pero vamos, tampoco es muy allá este cuento. La sumación, de 1935, también es de Duane Rimmel, y tiene una trama absolutamente rocambolesca de una persona que quiere desaparecer y le convence a un amigo para que se haga pasar por muerto con una sustancia que toma que le convierte en zombie, como en Haití. Es que este cuento no tenía ni pie ni cabeza, la verdad, no tenía mucho sentido. El último cuento de estos 11 se llama El océano de la noche, de 1936, y está firmado por R.H. Barlow. Ese cuento ya lo había leído, de los 26 había leído 3, los 2 primeros y el último, y ese cuento aparece aquí, en la antología de cuentos de terror en el mar, y me ha parecido de los mejores de esta última etapa porque es más sutil. O sea, en vez de tener tanta alma pulp, es un pintor que va a pasar una temporada a una cabaña que alquila como al lado de la playa, y empiezas a notar algo extraño en el mar cuando hay tormenta, que salen unos seres, pero no acaba de explotar el pool. El terror está como sugerido, y eso le hace como un cuento de mayor calidad y más interesante. Vale, pues como ya he dicho, esta antología, hombre, los cuentos completos de Valdemar de Lovecraft son mejores que los cuentos que están aquí, pero si eres un lector de Lovecraft, que ya has agotado la obra de Lovecraft, has leído los cuentos de los mitos de Cthulhu, donde escribían sus amigos con los mitos de Lovecraft, has leído las cartas y quieres seguir, pues esto es probable que te haga gracia. O sea, ya digo que hay algunos cuentos que son un poco malos, pero hay otros que no están nada mal. Y a un lector de terror, este libro y un admirador de Lovecraft le puede satisfacer. Yo me lo he pasado bien, aunque es verdad que ha habido algún cuento que me ha sobrado y que me ha parecido excesivo en este libro de 680 páginas, con la letra relativamente pequeña. Lo he tenido que parcelar, o sea, entre medias he leído varias novelas, no me lo he leído del tirón porque ya digo que algunos cuentos eran como un poco repetitivos, la sensación del terror pulp, y eso me acaba cansando. Vale, pues hasta aquí la reseña de este libro de relatos de Lovecraft en colaboración, y ahora el momento spam, donde yo hablo de mis propios libros. Esto no es Lovecraft, esto no es Lovecraft, madre mía cómo estoy. Esto no es Bambi, mi última novela publicada, con 6 voces narrativas de 3 chicos y 3 chicas jóvenes que entran a trabajar en una empresa de auditoría norteamericana. Hablo de los abusos de estas empresas porque se trabajan muchas horas. Y es una historia de terror, pero también tiene humor. Dejo un enlace a un vídeo donde hablo más extensamente de esta novela. Los Insignes, mi novela sobre el mundo de los poetas, donde un poeta frustrado español habla a través de Skype con otro poeta, que es nada más y nada menos que Kim Jong-un.
el dictador de Corea del Norte al que transforma en un poeta que sabe español, y el poeta de aquí, de España, le cuenta sus problemas con la poesía, con los escritores de poesía que no leen poesía, los premios amañados, las camarillas de poetas, etc. Es una novela bastante disparatada. Dejo un enlace a un vídeo donde hablo más extensamente de esta novela. Y Caminaré entre las ratas, mi novela más extensa hasta el momento, donde un hombre de 39 años, que va a cumplir 40, está en crisis porque cada vez le va peor con los trabajos, con las parejas, tiene problemas con su familia, con los amigos, su crisis personal, a la crisis económica mundial, porque está ambientado en 2013 y es la crisis 2008-2014. Es un Madrid un tanto espectral, es una novela real, social, pero tiene un elemento fantástico porque el mundo, hay una invasión de ratas gigantes, que es un elemento expresionista dentro de una novela realista. Vale, pues hasta aquí se acaba este vídeo, nos vemos, hasta adiós, hasta luego.